Y entonces yo quisiera preguntar a los hermanos, a las personas que están esta mañana en este servicio, si alguna vez ustedes han sentido enojo, si alguna vez han sentido ira, si han tenido esos sentimientos alguna vez. ¿Sí? Déjenme decirle que estos sentimientos los tienen los niños, ¿sí o no? Los niños sienten enojo también. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí han visto sus hijos enojados? ¿O si han visto otros niños enojados? Bueno, los niños sienten enojo, los jóvenes sienten enojo. ¿Han visto jóvenes enojados? Los jóvenes también se enojan. Y los adultos también nos enojamos. El enojo no es pecado. Pecado es la reacción que nosotros tenemos cuando estamos enojados. ¿Sí? Enojarse no es pecado. En Efesios, que vamos a ver ahorita, Efesios 4, vaya abriendo su Biblia, versículo 31 y 32. Dice, veamos Proverbios, perdón, 15:1. Miremos un momentico Proverbios 15:1. Dice Proverbios 15:1. ¿Sí? ¿Qué dice Proverbios 15:1? A ver, yo anoté este texto mal. No, vamos a Efesios 4:26, ahí es, disculpen por favor. Efesios 4:26, luego vemos Proverbios 15:1. Efesios 4:26 dice en la versión actualizada que yo tengo: no permitan que la ira los haga cometer pecados. En la versión que usted tiene ahí dice: airaos, pero no pequéis. ¿Sí dice eso la Biblia que usted tiene? ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a enojarnos, que va a venir ese sentimiento de enojo a nuestra vida, que vamos a sentir ira. Pero, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación del mismo pasaje? No pecar. Déjenme decirle que la ira y el enojo son sentimientos peligrosos si no se controlan y destructivos si nosotros no tomamos correctivos frente a la ira y el enojo. Cristo sintió enojo. ¿Alguien recuerda en qué momento Cristo se enojó? Cristo fue un ser humano como nosotros, tuvo los mismos sentimientos, deseos, necesidades fisiológicas que nosotros tenemos. ¿Cuándo se enojó Cristo? ¿Alguien recuerda alguna escena cuando él se haya enojado? ¿Cuándo? Cuando encontró a los discípulos durmiendo, se enojó, se molestó, se puso. Otra escena cuando Cristo se haya enojado. Cuando encontró en el templo el desorden, toda esa venta de cosas, se enojó Cristo y además de eso, ¿qué hizo? Reaccionó. Tiró todo eso al piso, no importó de quién era. ¿Sí? Entonces Cristo mismo sintió este sentimiento de enojo. Pedro era un hombre que tenía un carácter bastante enojón. Pedro se enojó en una ocasión tan fuerte cuando vinieron a atrapar a Cristo en la noche. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo reaccionó? Le quitó la oreja a uno de estos hombres que iban a arrestar a Jesús. Entonces, vamos a hablar esta mañana acerca de la ira y el enojo, teniendo en cuenta que aquí todos hemos tenido esos sentimientos y que los tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí los tenemos? Los tenemos. Yo me enojo todavía. Hay cosas que nos hacen enojar, que nos molestan, que nos disgustan.
Pero hay enojos de enojos. Hay un enojo que, digamos, es el normal. Yo me voy a hacer diligencias, salgo en la mañana o en la tarde, y cuando llego a las 4 horas encuentro el desorden en la casa, estando mi esposo allí, estando las niñas allí, encuentro un cuarto desordenado, allá el reguero en la cocina. ¿Cómo creen que me pongo? ¿Feliz? ¿Contenta? No, yo no, a mí me molesta llegar, estando yo fuera haciendo alguna diligencia o cumpliendo algún compromiso, y llegar y encontrar el reguero, el señor en el internet, en el Facebook, las niñas en la calle. Eso me enoja. Yo no sé si a ustedes eso no les molesta, pero a mí me enoja. ¿Y qué hago yo? Yo le llamo la atención a mi esposo, es decir, lo regaño. ¿Has estado toda la tarde ahí sentado? ¿Qué has estado haciendo? Yo le llamo la atención a él y a las niñas, las entro rápido, que se vayan a arreglar ese cuarto, que vayan a lavar la camisa, el uniforme. Esa es mi reacción en ese momento del enojo. Y ya ahí a los 20 minutos, a la media hora, le digo: papi, regálame un tinto, ya nos sentamos a conversar. Es decir, ese enojo, yo me enojé, pero ese enojo, ¿sí? Yo reaccioné, llamé la atención, las cosas en orden, y al poco tiempo estamos bien, porque ese enojo no es para destrucción, ese enojo es para corregir, para disciplinar, para llamar la atención. Pero cuando el enojo empieza a crecer, empieza a crecer, a avanzar y a no calmarse, entonces es cuando viene a ser destructivo, es cuando viene a ser dañino, es cuando viene a ser peligroso. ¿Sí? Vamos a ver ahora sí Efesios 4, 31 y 32. Dice la escritura, la voy a leer en esta versión porque a mí me gusta más, creo que es más entendible. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros. Perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Más arriba de ese pasaje, el apóstol está haciéndole unas recomendaciones a los cristianos, a los hermanos. Le está diciendo de qué manera deben comportarse, de qué manera deben vivir. Y dentro de esas recomendaciones, en el versículo 31 y 32 dice esto: quítese de ustedes, de vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué cosas? Amargura, ira y enojo. ¿Y qué más? Y gritos, calumnias, ¿y qué más? Y malicia. Cuando nosotros nos enojamos, el enojo no está solo. El enojo tiene unos compañeros. ¿Cuáles son los compañeros del enojo según este versículo? ¿Cuáles son los amigos del enojo? Los que cuando sale el enojo ellos vienen a ayudar. La ira. Entonces de pronto, en medio del enojo, cuando nos enojamos fuertemente, viene un arranque de ira. Y ese arranque de ira nos puede llevar a que hagamos cosas que se convierten en pecado. ¿Sí? Otro amigo del enojo es que la amargura. Cuando nos enojamos y no sanamos ese enojo rápido, no lo soltamos, no lo quitamos, como dice la escritura, entonces empieza a echar unas, ¿cómo se llaman? Dice la Biblia que se llaman raíces de amargura. Y empiezan ellas a crecer, y entonces estamos enojados todo el día, toda la semana, y a veces hasta toda la vida. Podemos estar enojados con alguien, resentidos, y esas raíces cada vez van creciendo más y más, se van incrustando más y más. Hay árboles que cuando ya están muy grandotes, la raíz ya no se puede sacar. Yo voy al jardín y saco una plantita y sale con toda la raíz, ¿cierto? Una planta pequeña, pero un árbol grande ya no lo podemos arrancar. Es muy difícil, hay que echarle químicos para matarlo y para que muera. Entonces dice que este enojo está acompañado de amargura, y la amargura hace
La amargura es como un veneno por dentro del ser humano que le carcome y no lo deja vivir y ser feliz. Entonces la amargura es una compañía del enojo. Otro compañero del enojo según este texto, ¿qué dice? ¿Cuál es otra compañía después de la amargura, la ira? Otro compañero es los gritos. ¿Se han dado ustedes cuenta cuándo es que gritamos? Cuando estamos enojados. Entonces, hay que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude para que sea quitada toda gritería de nuestra casa, de nosotros, que podamos hablar pacíficamente. Y otra compañía es las calumnias y la malicia. Estos son compañeros del enojo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra enojo? ¿Qué significa el enojo? Dice este significado que he encontrado, que es un sentimiento fuerte e intenso de descontento. La ira es un sentimiento fuerte de descontento. Yo llego y encuentro el desorden y no me pongo contenta, sino descontento. ¿Sí? Entonces es un sentimiento de descontento, de hostilidad o indignación. Me da indignación alguna situación como resultado de alguna amenaza real o imaginaria. Escuchen esto: el enojo es el resultado de una amenaza real, de algo que me están haciendo, de algo que yo veo que viene contra mí, ¿sí? O que yo me lo imagino. ¿Cuántos se han imaginado cosas y se han enojado tan solo por imaginarse cosas? ¿Sí les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Me dicen algo, ay, su mamá dijo tal y tal cosa, y entonces yo me empiezo a imaginar lo que mi mamá o lo que mi papá haya dicho y me enojo, sin haber hablado yo con esa persona. Ayer mi papá tiene una moto y me acompaña y vino para traerla a la revisión tecnomecánica, y yo tenía un papel que le había hecho por sacarle el tránsito porque se le perdieron los papeles. Entonces se puso delante, le había que ir a sacar ese documento. Él fue y no había sistema, entonces le pidió el favor de que le reclamara ese documento para que cuando él viniera yo saliera al encuentro con él y le entregara esos documentos. Entonces él me dejó dinero para el taxi, pero yo dije: no, yo me voy temprano y me voy en cruceta, porque el taxi ahora con un taxímetro me puede cobrar 6.000 pesos hasta allá o 7.000. Y me dejé comer la tarde, o no me dejé comer la tarde, salí media hora antes, pero la buceta se demoró. Se plantoneó en el centro y llegué media hora después. Y mi mamá me llamó: Luciana, ¿usted qué? ¿Por qué no ha llegado? Su papá está enfurecido allá esperándola. ¿Sí? Si yo me hubiese puesto a pensar que yo me lo iba a encontrar y que él me iba a regañar, pues ¿cómo hubiese llegado yo? También indispuesta, malgeniana también quizás, que a entregarle de mala manera su papel y decirle que yo me iba a dar de sus favores, de tanta fila que no. Pero gracias a Dios que esto no ocurrió. Cuando yo llegué, él a mí no me dijo nada, estaba pacífico, me recibió el papel y nos despedimos, me dio el transporte y se fue. A mí no me dijo nada. Pero si yo me pongo a escuchar a mi madre y a lo que ella me estaba diciendo, de pronto yo llego también con una mala actitud y ¿cómo hago? Pues se prende la mecha ahí. Entonces, aquí, ¿es una amenaza real o imaginaria? El enojo es producto de insultos, de frustraciones o injusticias hacia uno mismo u hacia otras personas importantes para nosotros. ¿Qué nos hace enojar a veces también? Las injusticias. ¿Sí los hacen enojar a ustedes las injusticias? Sí nos hacen enojar las injusticias, claro. Así no sean contra nosotros, así no nos estén atacando a nosotros, están atacando al prójimo. O aún más nos enojamos cuando atacan a un ser querido. Nos enojamos por causa de las injusticias, sean contra nosotros o no. Bueno, ¿cuáles son las causas de la ira y del enojo? La ira y el enojo, ¿cuándo viene a nuestra vida, a nuestro corazón? Cuando hay herida del pasado. Miren, hay personas que
que están enojadas siendo adultas con sus padres o con su papá, porque su papá maltrataba a su mamá y de niño ese joven, esa persona veía ese maltrato y entonces se enojó contra su padre y creció toda la vida resentido con su papá, enojado con su papá. Y es la hora y es el tiempo que aún siendo adultos tiene ese enojo reprimido. ¿Por qué? Porque su papá maltrataba a su mamá o su papá cometía injusticias con él o le pegaba injustamente. Otros están enojados con sus madres porque su madre los abandonó o porque su madre abandonó a su papá y tuvieron que sufrir, están enojados. Entonces, hay cosas del pasado que todavía están causando enojo en algunas personas. Las frustraciones también. Nos frustramos porque no podemos resolver algo. Nos enojamos porque estamos en X o Y condición, enfermos o mal, y nosotros no tenemos el poder para resolver esa situación. Entonces nos frustramos y nos enojamos. Cuando tenemos insatisfacción, cuando no nos satisface algo o alguien, vamos a un restaurante, pedimos una comida y esa comida no nos agrada, no nos satisface, a veces nos enojamos. ¿Sí? Es un ejemplo pequeño. Las ofensas verbales son las que más nos hacen enojar. Cuando nos dicen cosas feas, bruscas, puede que nos digan la verdad, pero si nos la dicen de la manera incorrecta, equivocada, entonces nos enojamos, no nos gustan, no lo recibimos, no lo aceptamos ni lo reconocemos, porque inmediatamente el enojo sale y bloquea lo que la otra persona está diciendo. Cuando somos menospreciados, también nos enojamos. Y cuando fracasamos en nuestros negocios, en nuestro empleo, entonces esto también produce enojo en nuestra vida. Ahora vamos a ver las consecuencias del enojo. Una de las consecuencias del enojo es que afecta nuestra vida física, es decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo. ¿Sí? Las personas que se enojan con facilidad, las personas que se enojan frecuentemente y las personas que dejan crecer mucho su enojo, entonces son propensas ¿a qué? A infartos, a paros cardíacos. Muchas personas han muerto a causa de grandes enojos. O se mueren en el momento o se mueren después. Porque ese corazón no existe. La presión se aumenta. Otras personas sufren de diversos dolores. Se enojan fuertemente y a la hora, a las 2 horas en la tarde, entonces sienten el malestar. Me duele la cabeza. Y esa cabeza, ese dolor que están sintiendo, es producto de qué? Del enojo muy grande que tuvieron horas antes. Entonces tenemos muchas personas enfermas a causa del enojo. Otras veces el enojo somatiza y se crean tumores en diferentes partes del cuerpo. Y entonces empieza a crearse cáncer. Y hay personas enfermas de cáncer. ¿Y dónde nació ese cáncer? En un gran enojo o en muchos enojos que ha tenido. Entonces yo pregunto esta mañana, ¿queremos morirnos pronto? Yo no me quiero morir pronto. Yo tuve que hacer un alto en el camino porque yo era muy enojona. A mi corta edad me enojaba sobremanera y empezaba a sentir un dolor en el pecho. Y cada vez que me enojaba fuertemente empezaba como a sentir esa opresión, ese dolor, ese malestar. Y un día escuchando las noticias, viendo la televisión, dijeron que las personas que más morían por infartos eran las mujeres, porque se enojaban mucho. Y yo dije, ese día, hasta aquí. Yo no voy a permitir que el enojo muy grande y la ira vayan a acabar con mi vida antes de tiempo, porque tengo unas niñas que criar y muchos deseos y anhelos de hacer muchas cosas. Entonces el enojo está matando lentamente a algunas personas. Por eso esta mañana hagamos un acto y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que no nos siga destruyendo. El enojo va creciendo lentamente. El enojo es como cuando ponemos la olla con el agua para hacer la sopa.
Eso se va a ir calentando poco a poco, hasta que llega al punto de ebullición, ¿sí? Y si es una olla pitadora, pues explota. ¿Alguna vez se le ha reventado a usted la olla pitadora? Rompe el techo, ¿sí? Hace estragos en la cocina y nos puede lastimar. Otras personas se les alteran los nervios. Yo conozco una persona que por su tan grande enojo reprimido, porque no lo manifiesta, no lo saca, no lo quita, como dice la escritura, sus nervios se le afectaron de tal manera que su dentadura toda tuvieron que quitársela. Doctora, ¿esto pasa? Por los nervios pueden dañar la dentadura, y a esta persona le quitaron toda su dentadura. Los nervios se alteraron, se dañaron, y el enojo no sale caro. El enojo no afecta a la otra persona con la que yo estoy enojada, sino que el enojo me afecta a mí. Si yo me enojo, si yo me amargo, si yo no se va a enfermar mi esposo, ¿quién es la que se enferma? Yo. A él no le duele nada. A mí es la que me duele la cabeza, a mí es la que me da la presión en el pecho, a él no. Y además de eso sale costoso. ¿Cuánto vale hacer toda ¿cómo se llama? La prótesis? ¿Cuánto vale sanar un cáncer? ¿Cuánto vale sanar un corazón? Vale mucho, sale muy costoso y además a veces que no tiene cura. ¿Qué más? Algunas personas que se enojan mucho, entonces se refugian en los vicios. Entonces vemos hombres o mujeres que cuando se enojan grandemente van y buscan en la tienda el alcohol, la cerveza, el aguardiente, el licor, para olvidar, para apaciguar o adormecer ese enojo. Entonces se vuelven alcohólicos. Los jóvenes, cuando se enojan en gran manera, cuando se sienten frustrados, que no son comprendidos por sus padres, que no sienten amor en su casa, entonces se llenan de amargura. ¿Y qué hacen? ¿A quién van a buscar? En la esquina, al amigo que les vende qué, la marihuana, el éxtasis, las anfetaminas y una cantidad de cosas que van a hacer ¿qué? Destrucción para la vida de ese joven. Entonces, por eso les decía al principio, el enojo afecta a niños. Hemos escuchado noticias últimamente que antes yo no las escuchaba, niños que se quitan la vida. ¿Han escuchado esas noticias? Aquí en Villavicencio, varios niños de 12 años, de 15, de 16, quitándose la vida. ¿Por qué? Por un arranque de ira, por un arranque de enojo. Entonces, el enojo afecta físicamente nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿sí? También afecta espiritualmente. Esta es la afección más grande que causa el enojo. Porque bueno, si nos enojamos, si nos enfermamos, nos morimos. Ese órgano que se dañó, pues sencillamente, ¿qué va a pasar? No lo vamos a necesitar en la eternidad. Se lo comen los gusanos y ya. Pero nuestra vida espiritual es así que hay que tener cuidado. El enojo afecta nuestra relación con Dios. ¿Cuántos de los que nos hemos enojado han experimentado eso? Que su relación con Dios se afecta. ¿De qué manera? Nos enojamos, explotamos, reaccionamos mal, hablamos feo, groserías o ofensas, y entonces ¿cómo nos sentimos? Mal, culpables, ¿cierto? El enemigo toma ventaja y él viene a acusarnos, y entonces decimos, ya no voy a orar porque Dios ya no me va a escuchar. Eso es lo que pensamos, que por nuestro enojo Dios no nos escucha, pero Dios nos escucha, aun cuando hemos estado enojados. Entonces no debemos dejar de orar aun cuando estemos enojados. Afecta nuestra relación con Dios, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces no ha pasado o a cuántos no les pasa que cuando se enojan en su casa, entonces ya dejan de congregarse? ¿Sí les ha pasado a ustedes? ¿Alguna vez de pronto que no vino a la iglesia porque estaba muy enojado? Bueno, pues a mí sí me ha pasado. Llevo 12 años de casada y me ha pasado una vez, y espero que sea la última. Un sábado en la noche tuve una discusión
peor con mi esposo. Mi enojo fue tan grande que yo salí y me fui donde mi mamá. Cuando ella me vio llegar en la tarde de la noche, un sábado a las 7, 8 de la noche, ¿qué pasó? Pues yo le dije la verdad, tuve una discusión con mi esposo y me vine. Y al otro día era domingo. Y yo siempre estoy aquí. Si yo no estoy un domingo es porque estoy viajando. Y entonces yo ese domingo no me vine temprano, yo me quedé y me fui para el río a bañarme, a ahogar el enojo de ese río. Y así, bueno, de pronto gloria a Dios que a usted no le ha pasado nunca eso. Ojalá que no le pase. Y cuando se enoje no deje que ese enojo le perturbe la venida a la congregación. Vengámonos así sea que estemos enojados, porque aquí Dios nos ayuda, el Espíritu Santo ministra y va sanando el corazón. El corazón no se sana cuando estamos allá solos, en medio de esa amargura, en medio de ese ambiente difícil y malo. El corazón se sana en la presencia de Dios. Bueno, espiritualmente el enojo deshonra a Dios. Cuando nosotros nos enojamos no estamos honrando a Dios, lo estamos deshonrando. Por eso el enojo, si no se quita rápido, se convierte en, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué se convierte? En pecado. Por eso leímos ahí que dice, airaos, pero no pequéis. Y dice ese versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ese no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir que no vamos a poner nuestra cabeza en la cabecera con ese enojo allá adentro. No vamos a dejar que pase una noche con ese enojo allá adentro. Yo no le voy a decir que si Cristo viene esa noche y usted está enojado, se va a quedar o se va a ir. Yo no lo sé. Ahora, si usted quiere experimentarlo, haga a ver qué pasa. Pero la recomendación de la Escritura es que no dejemos que el enojo pase y trascienda mucho tiempo. Hay personas que llevan enojadas mucho tiempo. Hay quienes se enojan meses, días, y hay otros que se enojan años. Yo les cuento, en mi casa, mi hermana estuvo mi papá estuvo enojada con mi hermana 2 años. 2 años en la misma casa, sin cruzar una sola palabra. Es un enojo muy grave, es un enojo muy fuerte. ¿Sí o no? Bueno, continuemos. ¿Qué dice Efesios 4:26? Ya, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí dice eso? Ok. También tiene consecuencias emocionales. Cuando nosotros nos enojamos, se afecta la relación con nosotros, con la persona que nos enojó. Entonces, ¿qué pasa? No podemos ver nada bueno en esa persona. Si nos habla, no lo queremos oír. Nos molesta que nos hable, que nos diga algo. No queremos que nos diga una sola palabra. Sencillamente no lo queremos escuchar. Se afecta esa relación con esa persona. Se trompa. O escasamente le damos el saludo. Pero ya no le decimos si es el esposo papi, o mami, o mi amor, o negro, sino Marco Tulio, pase a almorzar. ¿Sí les ha pasado? Ya le decimos por el nombre. Entonces esa persona sabe que cuando le decimos por el nombre, entonces es que estamos enojados. Bueno. Lleva a la depresión. Un gran enojo puede llevar a deprimirnos. Nos puede hacer sentir tan mal y el enemigo puede tomar tanta ventaja que nos hacemos daño nosotros mismos, nos afectamos, nos deprimimos, ya no queremos trabajar, no trabajamos igual. En el ministerio ya no queremos servir o no servimos igual. Es decir, mengua nuestro propio autoestima. Todo lo criticamos, nada nos gusta que haga esa persona. Malinterpretamos las cosas cuando nos habla, hasta entendemos mal lo que dice, no escuchamos bien, se afecta hasta el oído. Nada nos gusta, todo nos molesta. Nos volvemos personas irritables
genial, yo soy así, así me creó Dios. Mentiras, Dios no nos creó así. Nosotros nos volvimos así. Con tanta cosa en nuestra vida, nos volvimos así y nuestro